tarde. Como sabéis, este año se convocan elecciones municipales y tradicionalmente el Club de Debates Urbanos ha organizado una sesión preelectoral con los partidos políticos para contrastar sus propuestas con los problemas y necesidades reales de la ciudad. Bien, pues este año, como paso previo a ese próximo debate, dedicamos esta sesión a generar un intercambio de ideas que ayude o colabore en la identificación de los asuntos más acuciantes que atañen al gobierno urbano de esta ciudad. Queremos contar hoy con vuestras palabras y hacer una sesión lo más participativa posible desde la sala. Así que con el único propósito de ordenar e iniciar el debate y ese intercambio de ideas, contamos con los integrantes de esta mesa: Eduardo Mangada, Félix Arias, Francisco López Oró y Vicente Gago. Creo que ninguno de ellos necesita presentación, puesto que son grandes ejes estructurantes de este club. Ellos harán una breve presentación sobre 4 grandes ejes: las operaciones urbanísticas, las políticas de movilidad, la tendencia de los poderes públicos de esta ciudad a favorecer la especulación y la falta de una propuesta clara y contundente para atajar e incluso revertir la creciente desigualdad y los desequilibrios sociales de Madrid. Todos estos temas estamos de acuerdo en que están permeados por una carencia de mecanismos verdaderos de participación ciudadana en la toma de decisiones, y los pocos que existen hoy en Madrid están además en proceso de desmantelamiento. Así que bueno, aquí estamos, abrimos la sesión para provocar el debate y hacer surgir ideas para una posterior reflexión que conformará ese próximo encuentro que tendremos dentro de poco con los políticos. Así que, sin más, doy la palabra a Félix Arias. Saludos a todos, muchas gracias por venir. Esto va a ser telegráfico, no esperéis, por mi parte y creo que por los demás tampoco, que hagamos un discurso más o menos coherente, sino se trata de lanzar cosas y que hablemos, como ha dicho luego todos. Vamos a ver, yo me centro para empezar en lo que es, digamos, lo que hemos llamado el urbanismo, las grandes operaciones, la calificación del suelo, la ordenación. ¿Qué reflexiones podemos hacer sobre eso? O sea, siempre el urbanismo en el sistema capitalista, digamos, cuando surge el sistema capitalista, ha sido un sistema de extracción de rentas. O sea, está mercantilizado, digamos, desde el principio, ¿no? Tuvo una fase socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, los 30 gloriosos en Europa y después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual adquirió un valor más reparador, de redistribución, de creación de igualdad de oportunidades en el espacio, equipamientos, estándares, entendimiento de la ciudad, más allá de la pura mercantilización. Pero en los últimos años, en la fase neoliberal, las últimas décadas, el proceso de extracción de rentas se ha acelerado completándose y exacerbándose con los mecanismos financieros, la financiarización de todo el sistema inmobiliario y de la vida en general y de sistemas productivos que entran en la ciudad, nuevos sistemas, mecanismos de producción o de logística y demás. De todo esto se va a ir hablando. Este mecanismo, lo que se está viendo y lo que se ha, digamos, elaborado conceptualmente en estas últimas décadas, por ejemplo, pues es que es ya exprime tremendamente las rentas de lo inmobiliario a las personas. Eso lo ha trabajado mucho Harvey, y expulsa a mucha gente. Eso lo ha trabajado mucho Saskia Sassen. O sea, estamos en un sistema que exprime y expulsa a la gente del sistema, a la gente que le sobra, la que no tiene recursos y la que no tiene poder para entendernos. Bueno, detrás de todo esto, lógicamente está, y por ahí son las preguntas que yo lanzaría, el que se está en una nueva fase
recualificando lo que es la ciudad como valor de cambio, y se está de nuevo y quizá aún más deteriorando la ciudad como valor de uso, la ciudad como producto social hecho por todos, que sirve para la vida, ¿no? Y que sirve para la producción, y que no es, digamos, su organización y sus elementos y sus alojamientos están pensados en función de la vida y la producción, y no en función del que gana dinero haciendo la ciudad, físicamente. Bueno, ¿qué nos encontramos en Madrid ahora? Pues Madrid ahora, desde el plan del 97 del PP, que es el plan que claramente aplica los mecanismos neoliberales en la ciudad de una manera ya muy brutal, calificando todo el suelo, desregulando con la ley y desregulando en el propio plan, y nos encontramos con que tenemos un territorio que es todo el calificado, o sea, incluso todo el suelo no ocupado, el no urbanizado y mucho del urbanizado no ocupado, es un suelo que está calificado, tocado, ocupado por los inversores, sean inversores en grupos locales y posteriormente ya grupos extranjeros que van adquiriendo suelos e inmuebles. De todo aquello que unas cosas van a producir rentas diferenciales a corto plazo y otras son tomas de posiciones más, digamos, de especulación a largo plazo. Aquello de, bueno, ahí tengo yo, cuando llegue el momento, ya tengo yo ahí mis terrenos, en el Pau tal o en el Pau cual, y demás. A eso se une una desamortización del inmobiliario público. O sea, todo el suelo público sea de la institución que sea de la administración que sea, se está vendiendo, recalificando para usos no públicos, y vendiendo. Se están produciendo, desde el plan del 97, ha habido cientos de modificaciones del plan general. O sea, no se ha, digamos, reconsiderado la estrategia de la ciudad, pero se han hecho cientos de modificaciones que en el 90 o el 95% son claramente especulativas. Son en lugares en donde hay una previsión o de poder, digamos, captar unas rentas diferenciales importantes, es conseguir materializar esas rentas en la calificación del suelo para hacer la operación inmobiliaria posterior y llenarse los bolsillos, al margen de cualquier consideración de los efectos que tiene sobre los barrios del entorno, sobre los vecinos o incluso sobre el conjunto de la ciudad. O sea, al final, la estrategia de la ciudad es lo que los distintos grupos inmobiliarios que quieren hacer negocio van picoteando aquí y allá donde les conviene. Tenemos barrios dejados. Cuando digo barrios dejados, ya normalmente barrios vulnerables, personas desfavorecidas, como los queráis llamar, pero barrios dejados por la administración, barrios en donde no existe un proyecto de ciudad, un proyecto de barrio. Y cuando digo un proyecto de barrio no me refiero pura y simplemente a la ordenación, sino, y a que faltan equipamientos y hay que hacerlo, sino a que falta un debate y una idea de ese barrio, qué papel puede jugar, está jugando y qué papel puede jugar en la ciudad, a efectos de plantación económica, de si te hacen falta viviendas sociales, de si, yo qué sé, una concepción más integral de los barrios. Y tenemos una inversión pública desaforada especialmente en el ayuntamiento, también en la comunidad, que se orienta a los barrios ricos y a sobredotar de infraestructuras la ciudad, sobre todo de carreteras. Bueno, ante eso, las preguntas prácticamente son, todas las cosas que he dicho, ponerlas con interrogación. Es decir, ¿cómo podemos facilitar
el que la ciudad tenga se dirija más por el valor de uso que por el valor de cambio. ¿Cómo podemos conseguir que las apropiaciones de rentas se controlen? Es decir, que no haya, se controla la desamortización de bienes públicos, de suelo y inmuebles públicos, de los precios de venta abusivos, de los arrendamientos abusivos. Y cómo podemos hacer los proyectos de barrio, cómo podemos y en qué medida es necesario y qué características tendría que tener una estrategia de ciudad que sirviera de esquema un poco para todo eso, y cómo, digamos, se puede, lo otro ya lo hablamos a continuación en las conversaciones. Listo. Pues muchas gracias, Félix. Damos la palabra a Francisco López. Bueno, el tema de las actividades se ha metido un poco de rondón al final, pero quizá porque siempre es un tema un poco, digamos, apartado de los debates de la ciudad, a pesar del impacto que tiene sobre ella. Es difícil decir que se les va a preguntar a los partidos en el coloquio, digamos, en el debate, porque realmente muchas de las cuestiones, sobre muchas de las cuestiones no se tiene, digamos, una visión clara de cómo funcionan hoy determinados procesos macro y micro en la ciudad, ¿no? Y en concreto pasa con las actividades económicas. Hay, yo creo, sí, una conciencia que siempre ha habido de que la ciudad, digamos, no, aun siendo, digamos, sobre todo las metrópolis, el lugar dominante, digamos, de la acumulación capitalista, sin embargo, sus gobiernos tienen escasa, digamos, posibilidad de actuar sobre los grandes procesos que se producen en ese sistema, ¿no? En el sistema de acumulación. Dos características, digamos, de este sistema evidentes, incontrolables por parte de las metrópolis, son, por ejemplo, el proceso de concentración del capital, el irreversible y continuo proceso de concentración del capital, un proceso que se ha acelerado últimamente y que, digamos, deja un poco en ridículo, por decirlo así, todas esas ideas de la pequeña actividad, de la ciudad, digamos, mixta, con pequeñas actividades que desarrollan actividades autónomas, etcétera, etcétera. Y el segundo es, desde luego, la globalización del capital financiero. Ya ha contado un poco Félix, pero, digamos, el capital financiero vuela de aquí para allá, sacando beneficios de un sitio, yéndose, viniendo. Entonces, todos esos movimientos que crean a veces aparentes desarrollos en la ciudad con impactos enormes, pero otras veces, y no pocas, producen catástrofes económicas, paralizaciones, ruinas de espacios dedicados a ese proceso de acumulación, como fue el caso histórico de los Docklands, pues realmente el control sobre esos procesos desde el gobierno urbano es francamente difícil. Y sin embargo, digamos, contra esa, digamos, incapacidad o dificultad extrema de controlar esos procesos, la ciudad sí recibe los desordenados impactos de esos mismos procesos, ¿no? Desde el incremento de los precios, digamos, de la vivienda, que se corresponde, digamos, en parte a esos flujos globales de capital, hasta el desmantelamiento de determinadas actividades, como fue el caso, digamos, de la deslocalización de las actividades manufactureras, reclamadas luego cuando vino la pandemia, que no fabricamos mascarillas, que no tenemos respiradores, que no tenemos no sé qué. Evidentemente no se tenían porque todos esos procesos se habían deslocalizado y se habían globalizado y por lo tanto éramos unos meros consumidores de esos productos. Y tiene impactos también, desde luego, que consideramos que no, aparentemente, que no dependen directamente, digamos, del funcionamiento de la actividad, pero que sí lo son, como es la formación en la ciudad de enormes áreas de ejército de reserva de fuerza de trabajo, como es el sur, ¿no? Que es un proceso, digamos, nada autónomo, es un proceso producido y mantenido precisamente por su importancia para la acumulación del capital.
Y así se podría ir citando montones de cosas, unas mayores, otras menores, digamos, desde la aniquilación del comercio de proximidad por los procesos de la economía digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, digamos, este problema hay un caso que yo creo que es paradigmático en la ciudad, y es la desaparición del espacio de la manufactura, ¿no? En las metrópolis. La desaparición del espacio de la manufactura no procede tanto, o no solo, de un proceso, digamos, de transformación de los ciclos económicos y de modernización y de renovación y de reestructuración del sistema industrial, que también, pero eso afecta sobre todo al nivel y a la capacidad, digamos, de participación en la economía de ese sector. Un sector que a pesar de ser mucho menor en importancia digamos, en numérica de trabajadores, pues es el sector, digamos, con mayor capacidad de aportación al valor añadido bruto en una metrópoli, así de claro, ¿no? Es decir, había un estudio holandés que calculaba el valor añadido bruto por metro cuadrado de las distintas actividades en Holanda, los polígonos, las áreas comerciales, y claro, el valor añadido que se producía por hectárea, o sea, hablando del suelo y del uso racional del suelo, era muchísimo más elevado en las actividades manufactureras, pero triplicaba a cualquier otra actividad, ¿no? Por ejemplo, a la logística. El caso es que este bien, que parece que podría ser un bien dentro de que está sometido también a todas esas corrientes globales digamos, macroeconómicas, que podría ser un bien para la ciudad, se ha repetido hasta la saciedad aquello de la ciudad mixta, sin que nunca nos hayan dicho cómo se hace, qué quiere decir y sobre todo qué políticas existen para mantenerla, ¿no? Y para realizarla. Pero si es cierto, digamos, que si esta actividad tiene un valor para la ciudad, que yo creo que lo tiene un valor, siempre ha sido la manufactura el sector, digamos, donde la fuerza de trabajo se ha formado. Es decir, es prácticamente casi el único sector donde, digamos, entran personas casi sin cualificar y dentro del mismo proceso acaban cualificándose. Casi el único. En el comercio eso no existe, mucho menos en la logística y en otras actividades. Tiene más valores, claro, y a su vez también es un sector que aprovecha, no solo produce, digamos, bienes para la ciudad, en esos bienes indirectos de los que hablo, sino que tiene también, digamos, necesita a la ciudad para funcionar de manera eficiente. La ciudad como artefacto de información y por lo tanto de innovación, aunque sea innovación, digamos, de apropiación económica, es necesaria para la actividad manufacturera e industrial. De manera que de preguntar algo yo preguntaría a estos grupos políticos que si tienen una estrategia respecto a la actividad manufacturera en la ciudad, cómo piensan defender el espacio de la actividad manufacturera frente a otras actividades más rentables. El suelo de actividad económica manufacturera sufre un ataque de lo que se podría llamar un gap, un diferencial de rentas con respecto a usos como la vivienda o el comercio. Y creo que, aparte de cosas que puedan surgir aquí sobre otros sectores, no se me ocurre mucho más que se podría preguntar. Pues muchas gracias. Y la palabra entonces a Vicente. Pues nada, buenas tardes a todos y gracias por venir por aquí, matarme la fría. Voy a tratar de centrarme en... ¿Ahora mejor? Sí. Voy a tratar de centrarme en un poco el objetivo de prepararnos para preguntar a los partidos políticos si saben responder a los problemas. En el caso de la movilidad en particular. Yo creo que en materia de movilidad, el diagnóstico que cualquier partido político va a hacer va a centrarse en que la movilidad actual es insostenible. Y de eso van a ser, prácticamente todos van a decir lo mismo. Incluso es muy probable que casi todos también digan que lo que más ataca
deteriora ese modelo es el uso masivo e indiscriminado del coche privado. Pero, evidentemente, las prácticas pues, no son tan coherentes con esas declaraciones, porque, por ejemplo, no es coherente proponer parar la presión del número de coches que penetran en la ciudad de Madrid con, al mismo tiempo, promover grandes estacionamientos que probablemente la regulación del estacionamiento en Madrid, hace muchos años ya, en la primera etapa del ayuntamiento democrático, pues probablemente fue lo más útil para contener la expansión del coche en la ciudad. Hay más movimiento de coches si saben que tienen dónde pueden dejar el coche los usuarios, si no, pues se plantea si no tiene un transporte público alternativo que sería más razonable. Tuvimos un debate no hace mucho, ¿no? Creo que hace 3 años, sobre las infraestructuras en la época de crisis. Y en ese debate se planteó bastante qué tipo de infraestructuras sería necesario hacer, si había que ir a un modelo de desarrollo de infraestructuras para generar actividad y empleo, o habría que hacer otras cosas. Yo creo que en materia de transporte urbano está bastante, para responder a la movilidad está bastante claro que ha habido un exceso de grandísimas infraestructuras en la última etapa, en la etapa en que el Partido Popular ha gobernado en la comunidad de ayuntamiento, que son muchos años, y se han hecho con muchísimos kilómetros de metro, de los cuales pues, muchos son útiles y algunos menos. Por ejemplo, siguen teniendo muy poquitos viajeros, pues los llamados metros ligeros de Boadilla y Pozuelo. Y esos muy pocos viajeros lo que llevan es a un coste por viajero muy elevado, puedo dar alguna cifra si queréis, que se reparte a través del consorcio de transportes entre los demás viajeros de la ciudad, aunque vayan en autobuses o metros totalmente congestionados y que tengan muy mal servicio. O sea que no es indiferente el hacer las cosas, y por supuesto las inversiones que van derivadas a eso no van a otro lado. Pero bueno, en términos generales se hicieron muchas cosas positivas. También hay otras contradictorias para el modelo sostenible, que es como seguir promoviendo grandes actuaciones de carreteras. Ahí están las famosas radiales, que tienen una infrautilización, y quizás sea mejor que estén infrautilizadas, porque si no todavía tendríamos más coches dentro de la ciudad. Y entonces, en términos generales, se puede decir que estamos en una etapa en que es bastante más útil gestionar bien lo que tenemos que no seguir construyendo grandes infraestructuras. Lo cual no quiere decir que haya que hacer algunas incluso grandes. Por ejemplo, en materia de transporte público, pues yo pienso que sigue siendo muy importante un proyecto que viene de la época de que gobernaba Zapatero, el Plan de Cercanías de Madrid, en el cual la actuación más importante no se ha hecho nada, que es la creación de un eje transversal muy rápido entre las dos áreas más pobladas de la ciudad, pues de la ciudad, no de la metrópoli, el corredor de Henares y sobre todo el sur. Si queremos atraer viajeros al transporte público, el valor que por múltiples encuestas más útil es para que la gente deje el coche en casa y utilice el transporte público es que el transporte público le ofrezca fiabilidad y ofrezca un tiempo de desplazamiento muy razonable. Si logramos reducir mucho ese tiempo, pues hemos ganado probablemente mucho más adeptos que con cualquier otra medida. Con ese eje, por ejemplo, que sería una inversión grande, muy grande, sin embargo, puede contribuir a una mejora, a un aumento bastante importante en el número de viajeros que usan las cercanías y que son de los que más se desplazan. Porque el transporte en cercanías dentro de los públicos es que normalmente lleva más kilómetros. O sea que le quita más coches de las carreteras. Hay otras cosas, como si hay que seguir mallando la red de metro, la comunidad está haciendo la prolongación de la línea 11, que cruza en diagonal Madrid, y hay que hacer otras muchas cosas, porque por ejemplo hay que resolver entuertos heredados. O sea, se hizo una inversión desproporcionada en la M30 para soterrarla,
y justo el punto donde, en mi opinión, la herida urbana, el daño al entorno era mayor, que era en el puente de Vallecas, pues allí sigue el puente, en el mismo distrito de Puente de Vallecas se entra por un puente que más bien pues es una cruz clavada a los vallecanos. Eso sigue ahí y nadie lo toca. O por ejemplo, y no es fácil la solución, pero desde luego es alucinante que tengamos la llamada carretera de Extremadura partiendo la ciudad como parte de los barrios de Campamento Batán, por ejemplo. Eso es tremendo. Entonces hay que hacer inversiones en infraestructura que no se arreglan de otra manera. Y hay que hacer actuaciones de otro tipo. Por ejemplo, transformación del viario para que reducir el espacio que ocupa el coche, tanto circulando como estacionado, y poder entregar a los ciudadanos mucho más espacio para su disfrute. Que no haya que ir sorteando coches o motos por las aceras porque tengas una acera amplia, bueno, o terrazas. Que tengas una acera amplia que te permita disfrutar de la ciudad. Entonces hay que hacer pequeñas reformas, pero que muchas veces son costosas. Y por supuesto en las infraestructuras de transporte, invertir en mantenimiento, conservación y mejora de esas infraestructuras, que es fundamental. Es que es mucho más vendible en una campaña electoral decir que voy a hacer 100 kilómetros de metro que no decir, pues voy a conseguir que el metro sea más eficiente, sea más seguro, más puntual, y probablemente puedo conseguir que incluso en las líneas más densas puedo meter más trenes de los que están circulando ahora para que el servicio sea mejor. Pero lo más importante sería saber gestionar mejor lo que tenemos, y a eso hemos dedicado algún debate también. Y por ejemplo, sacar partido de aquellos medios de transporte que necesitan menos infraestructura y sin embargo son muy capaces de resolver problemas. Por ejemplo, y fundamental son los autobuses. El autobús parece que es algo secundario. El autobús es el medio de transporte más importante en muchísimas ciudades del mundo. Y las demás. Ya está. Sí. Pero el autobús, ya hemos hablado, está pendiente, pues también desde la época de Zapatero, un plan que existía de creación de carriles bus express en plataformas reservadas en todas las carreteras radiales, y sigue ahí aparcado, y pasan gobiernos, legislaturas, y sigue aparcado. Y sin embargo se han hecho mejoras de narices en las carreteras, por ejemplo, porque eso en el fondo es una carretera, la que acaba de hacer el ayuntamiento para que quepan más coches en el nudo norte. Eso sí, que no penetren en Madrid, pero si mejoras para que ahí puedan penetrar más, pues lógicamente no se van a quedar atrás. O sea, es contradictorio. Y eso, el autobús, también hay que crear carriles bus dentro de la ciudad. O sea, en muchas ciudades del mundo, por ejemplo, una paradigmática en eso es Bogotá. Por ejemplo, en Bogotá no hay metro, pero hay unos carriles reservados, vamos a detallarlo, unos carriles reservados en las grandes avenidas que hacen que haya un sistema express y de altísima capacidad que, no voy a decir que lo hace mejor que el metro, porque Bogotá es una ciudad inmensa y tiene sus muchos problemas, pero vamos, que consiguen paliar muchísimo, con una inversión muy pequeña, la movilidad en transporte público. Y luego, no voy a hablar más, pero si tenemos ocasión del debate, es importante también que las medidas hay que analizarlas en todos los aspectos. Y por ejemplo, voy a poner tres medidas que han estado también en programas de casi todos los partidos y tal, de una manera u otra. Una, en las zonas de bajas emisiones, lo que llamamos Madrid Central y lo que se derivan de políticas de este tipo, que tiene sus problemas. O sea, que hay que profundizar y no simplemente tratar un lema. Otra que me gustaría profundizar es el tema de la gratuidad del transporte público. Y otro que es importante, para mí, por ejemplo, es el de los aparcamientos de disuasión. En principio todos podíamos ser favorables a estas medidas, bueno, y son en algunos aspectos muy discutibles. Y luego podemos ver. Muchas gracias, Vicente. Pues damos la última palabra desde la mesa a Eduardo Mangrado. Por dos partes.
una primera introducción que no puedo de tiempo. Yo me voy a pasar del tiempo, pero que no conté. Es decir, yo como ya tengo 91 años, he dedicado 60 años de mi vida a esto que se llama la arquitectura y la ciudad, y he tenido la responsabilidad durante 12 años, bien o mal ejercida, sobre Madrid y el territorio metropolitano de Madrid. Yo, más que preguntar a los partidos políticos qué harían, yo más bien me voy a atrever a decirles lo que deberían hacer. Es decir, darles criterios generales, según lo cual yo creo que podrían articular, debería articular un programa electoral en estos momentos. Y en estos momentos, y frente al Madrid heredado, después de 20 años de gobierno de la derecha en Madrid y en la comunidad autónoma, yo creo que un programa electoral tiene que ser radical y polémico. Radical y polémico. Y segundo, la primera muestra de esa radicalidad la podemos marcar cuando cambiamos el punto de vista desde el cual leemos la ciudad, la interpretamos y en su momento, si somos capaces, la proyectamos. Y yo propongo, si la derecha mira a Madrid desde la Puerta del Sol y Cibeles, nosotros miremosla desde el Cerro Los Ángeles, Villaverde o Rivas hacia Madrid, desde fuera hacia adentro y desde abajo hacia arriba, desde la periferia, más en el sentido socioeconómico que no geográfico, hacia el centro. Esto ha sido la primera importante puesta en un punto de partida para conformar un programa. Segundo, yo creo que un programa electoral debe tener un núcleo duro que sintetice el mensaje político que quiere lanzar ese partido o ese programa electoral y unas cuantas medidas de intervención o de acción que claramente identifiquen la diferencia entre la política de izquierdas y la política de derechas. Para mí, el núcleo central, sigo las consignas de mi amigo para descanse, Bernardo Secchi, sigue siendo en este momento la lucha contra la igualdad y la injusticia espacial. Perdón, acabo de oír a Cuca Gamarra en el Parlamento y me da vergüenza y casi temor a usar la palabra igualdad o lucha contra la desigualdad para no banalizar la palabra, y porque de tanto luchar contra la desigualdad que van a utilizarlo seguramente como bandera indiscriminada en cualquier partido, me parece que hay que acotar qué queremos decir con lucha contra la desigualdad. Hay un primero acotamiento, para mí, que es un poco de carácter general. Si nos atrevemos a decir, cuando digamos luchar contra la desigualdad, debemos ser conscientes que estamos diciendo luchar contra el capitalismo. Y entonces me excede un poco a lo que puede ser un programa electoral para un ayuntamiento. Pero claro, excede en más, e incluso si se trata de un programa global, de un gobierno global, porque luchar contra la desigualdad es negar el capitalismo, que necesita la desigualdad, es causa de la desigualdad y necesita la desigualdad como mecanismo para retroalimentarse constantemente. Entonces, yo he procurado, creo que aconsejaría bajar el campo de observación para, dentro de ese campo de observación, acotar el significado que queremos darle a esta palabra, lucha contra la desigualdad. Y yo me voy a centrar sobre todo, en mi campo primero, porque hay muchas manifestaciones en el tema urbanístico, en el tema de aquello que desde el urbanismo podemos leer, de aquello que desde el urbanismo podemos acotar qué se entiende por desigualdad, y de aquello que desde el urbanismo podemos proponer medidas que palíen los efectos más perniciosos de la desigualdad. Esto sería una primera forma de acotar el campo en que entendemos la desigualdad. Yo creo que otro tema importante sería entender que la desigualdad no es, si este es el núcleo duro, la desigualdad no es una cualidad ontológica de un barrio o de una persona. Ser desigual en comparación con otro, con el que está mejor o que es diferente. Y si hay barrios, si hay un distrito, un barrio pobre, es que hay otros distritos, otros barrios que los consideramos ricos. Y en este momento también hay que decir con qué criterios, con qué valoramos
esta diferencia entre pobre y rico cuando hablamos de distritos o barrios de la ciudad. Yo creo que en este momento nuestras sociedades han determinado, han decidido, han considerado porque una vida digna de un barrio, las condiciones de vida digna de un barrio, de un distrito, en gran medida se manifiestan por la calidad ambiental, por las dotaciones de servicios y dotaciones de equipamientos y servicios que nutren las necesidades mínimas de la ciudad, por la posibilidad de actividades económicas que son hubiera y por unas viviendas dignas y accesibles. Si las viviendas, fundamentalmente, nos engañamos en este momento, cuando digo dignas y accesibles, quiere decir públicas sin alquiler tasado. Y si es pública y alquiler tasado, pues yo propongo que la vivienda de este tipo sea calificada como una dotación y no como una actividad aparte de las dotaciones, como un derecho real, como dice la Constitución. Yo creo que a partir de ahí, me parece que si han definido el núcleo duro, es decir, la lucha contra la desigualdad y la injusticia espacial, me gustaría apuntar que entendería cuáles son las dos medidas o las dos líneas de acción para mí preferentes y prioritarias de un ayuntamiento en los primeros años, inmediatamente de entrar en el ayuntamiento, de un ayuntamiento de izquierdas. Había dos líneas, clarísimamente. Una es rescatar la ciudad de las manos del mercado. Rescatar la ciudad de las manos del mercado mediante los instrumentos que legalmente tiene un ayuntamiento, es decir, la licencia municipal. La competencia es la autorización de las transformaciones de uso de la ciudad, la calificación de incremento o decremento de la densidad. Es decir, estos son instrumentos que el urbanismo, la ciencia, la disciplina del urbanismo tiene su poder y además en una disciplina ese poder se lo otorga a los ayuntamientos de aplicación, lo cual no es, por tanto, proponer lo imposible ni proponer una utopía alcanzable, simplemente es aplicar, es saber decir no, en muchos casos, es aplicar, justamente impedir que ocurra Chamartín, impedir que ocurra lo que está ocurriendo con los terrenos de la estación de Delicias otorgada a Tim Burton para un negocio privado. Ocurrir es vender todo aquel suelo que es patrimonio público, es decir, impedir que el patrimonio público, sean edificios, sean servicios, sea suelo de la ciudad, se considere primero que es un bien común y por lo tanto no se puede privatizar ni se puede vender al del puro y duro mercado. Sea público, sea personal. Exigencia mucho mayor, y aquí sí que es importante en las grandes ciudades este tema, exigencia mucho mayor, más estricta cuando el suelo público, que en este momento es público, sea cual sea la titularidad, el Ministerio, Hacienda, Renfe, puestos, aeropuertos, lo que quiera, en este momento yo creo que es urgente que desde el ayuntamiento, ya que no tiene competencia por una ley que limite el derecho de propiedad, ojalá, pero metemos al menos instar al gobierno de la nación que dicte una ley por la cual todo el suelo público que por razones que se desafecta de su función actual debe estar prohibido su venta en el mercado privado y ser destinado a equipamientos de la ciudad, fundamentalmente a suelo para acometer y acoger programas de vivienda pública en alquiler, porque no nos olvidemos, no hay programa de viviendas si no hay simultáneo o antecedente o prevé un programa de suelo público tasado con la misma proporción que está tasada la vivienda que se va a construir sobre él. Yo creo que esto es rescatar la ciudad de las manos del mercado, es una acción, una que se puede tomar. En este momento, mucha distracción es el digan no de Raimond, es decir, no digamos no, dice usted no. Primero, yo creo que otra medida es ya casi normativa, en este caso, es decir, todo cambio de destino de un suelo en Madrid, de un edificio o de un suelo que tiene una capacidad de albergar otras actividades distintas a las que alberga en este momento, o sea, que esté desafectado de su función actual, debe estar precedido públicamente de un libro blanco, de una memoria en que se explicite desde el poder público, desde el ayuntamiento, qué razones aconsejan ese cambio, con qué intensidad, quién las promueve, quién las paga y a quién beneficia o no beneficia.
y si no beneficia a la ciudadanía como primer punto, no autorizarla. Y yo lo he hecho, pero Maú Cervecera se quiso ir de Madrid en un momento antiguo, y yo digo, vale, yo voy a buscar el suelo porque su situación, el tráfico, perturbaba la ciudad, más que su propio tal, lo vendía como una higienización de la ciudad. Buscamos un territorio donde la Comunidad de Madrid, donde se pueda trasladar, donde haya un tejido preindustrial ya establecido y donde no sea una isla aislada puramente por ventajas urbanísticas o especulativas. Ahora bien, el suelo que usted deja, la mitad es mío. Es del ayuntamiento y está destinado a cubrir las necesidades del entorno inmediato de su barrio como primera función. Si no, mientras el poder esté en la izquierda, usted no va a poder cambiar ese destino de la cervecera. Yo creo que hay mecanismos suficientes para poder exactamente rescatar en gran medida la ciudad de las manos del puro mercado. Y sobre todo, rescatarlo en aquellos casos, he dicho el suelo de la estación de Delicias, está destinado legalmente a dotaciones públicas. Pero también está Glesa, es privado, es un aparato, es un contenedor donde caben muchas nuevas actividades respetando las cualidades arquitectónicas que tiene el edificio. Es decir, la capacidad de acogida que tiene el edificio sin perder sus cualidades arquitectónicas. Y entonces, en función de eso, lo primero que tiene que plantearle cualquier petición de modificación es este edificio en principio puede albergar estos equipamientos de los distritos de Fuencarral, etcétera, etcétera, de su entorno inmediato como mínimo. Yo creo que este es un tratamiento que se puede aplicar y se puede implementar sin grandes esfuerzos. Alguien, Stuart Hall, exactamente me dijo hace muchos años en Inglaterra que los derechos auténticos son aquellos que se pueden garantizar sin dinero. Es decir, me decía, el derecho a la intimidad, a que no te torturen, a que no te tal, se puede garantizar. Aquí los otros derechos, incluso se atrevía a citar la vivienda, pues depende del dinero. Está más condicionado. Siendo un derecho, está más condicionado. Pero yo creo que este es el camino para aquí. Y segundo, la lucha contra la injusticia espacial. En esto sí me declaro muy como defendía Manuel Solá Morales, un urbanismo matérico, un urbanismo de lo material. Y asumo y pretendo trasladarla como criterio e imponerla, si queréis, como criterio a un programa de izquierda, es decir, entender que las malformaciones morfológicas de la ciudad manifiestan en cierta medida las malformaciones sociales y políticas de la ciudad. Y por lo tanto es un punto donde cabe la intervención y además, algo importante, es un punto donde se puede hacer visible la desigualdad y ser visible y aceptada como tal por los vecinos que la van a sufrir. Es decir, hacer visible la desigualdad me parece algo importante para que esta batalla no sea un flatus vocis, sea una bandera devaluada, sea el partido de ese. Y me temo que muchos partidos de derecha siquiera van a utilizar la lucha contra la desigualdad como un emblema glorioso y victorioso. Y va a acabar siendo no entendido por nadie. Por ejemplo, Luis Suárez Carreño, lo estoy viendo, hay una cosa que se ha reproducido en este país que se llama los mapas de los horrores en Madrid. Bueno, es un primer paso. Un primer paso que seguramente habría que ampliarlo con una mayor, desde la postura del ayuntamiento. Ahora bien, entonces, con este criterio, y si utilizamos que la calidad de vida de un distrito está garantizada por aquellos, en primer lugar, por muchas más cosas, pero en primer lugar, por la calidad de su medio ambiente, por la calidad de sus dotaciones, por la calidad de sus servicios, y por tal, yo creo que aquí se puede medir con bastante solvencia esta diferenciación. Y para ello, seguramente, en un segundo paso, habrá que, digamos, hacer una encuesta y un estudio mucho más profundo. Pero en primer paso, a mí, porque creo en ello, me bastaría con la opinión de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
me bastaría con la opinión de Ecologistas en Acción, me bastaría con los informes que han hecho multitud de asociaciones vecinas en Madrid, me bastaría con los informes de FOESA o de Cáritas, me bastaría con las estadísticas, esas las famosas estadísticas, las encuestas nacionales de empleo, vivienda, etc. Con esto creo que tengo, siempre que yo le otorgue fe a esos escritos, y yo se lo otorgo. Yo tengo un amigo que dice que no se lo otorga, pero en fin, si no se lo otorga, pues hay que partir de cero. Y yo parto de ahí como un primer diagnóstico que me sirve para empezar a caminar. Porque lo peor que podemos hacer es que lleguemos a un ayuntamiento, yo no me propongo por alcalde por ahora, que lleguen a un ayuntamiento y los tenemos parados. Coño, qué difícil es esto. Vamos a ver si en 100 días o en 100 meses conseguimos entender algo. Y usted tiene la obligación de llegar al ayuntamiento sabiendo que Villaverde da peor que Valencia la Blanca. Y sabe usted determinar por qué está peor. Y sabe usted que esto no es un destino de la historia. Esto no es la consecuencia de la evolución de la ciudad, que ha ido, es cierto. La evolución de la ciudad se ha manifestado por eso, porque la evolución de la ciudad ha desegregado. La ciudad burguesa ha ido segregando poco a poco aquellas áreas donde estaban las actividades servidoras de la ciudad rica. Y las actividades servidoras de la ciudad rica han arrastrado la población servidora de los señores ricos. Dios, es cierto que esto es, pero también, y no nos engañemos, en estos 20 años, y hablando de Madrid, ha sido un olvido consciente, una marginación y exclusión consciente de estos barrios respecto a la vida de la ciudad. Es decir, se ha preferido hacer la Plaza España que pensar que algo le falta a Villaverde o algo le falta a Vallecas. Algo. Y yo creo que para mí sería muy brevemente, digamos, unos cuantos, había más, pero unos cuantos criterios que guiaría si tuviese que hacer un programa electoral para el Partido Comunista o para el Partido Socialista, ya no sé si existen, pues, dicho esto, si soy capaz de mantener firmes estos criterios que he dicho, entonces la desigualdad como principio, la desigualdad y la injusticia espacial como expresión de la desigualdad social. Si soy consciente de que con esto hay 3 medidas que por lo menos yo tengo que decir a los ciudadanos que quiero hacerlas y puedo hacerlas, porque sí están en mi competencia y están en mi capacidad. Está mi capacidad, modularlo con mi capacidad presupuestaria. Pero si yo puedo hacer esto, yo propongo como ejemplo de algo que tendría que contener un programa electoral, es la comprensión y el compromiso. Por ejemplo, yo he propuesto aquí en mi papelito y yo recomendaría que una propuesta de su programa electoral no sea genérica, difusa. Bueno, primero ponernos en sus programas electorales que empieza la mujer, la juventud, el deporte, la sanidad, un conjunto escalonado de una sumatoria sin un núcleo articulador de esa sumatoria. Si yo soy capaz de llegar a este concepto de desigualdad, segundo, si soy capaz de medirlo, y tercero, si soy capaz, y no me es difícil creo, de en un primer lugar, y luego corregiré la prueba del acierto o el error de Popper, deberíamos aplicarla, es decir, si soy capaz de ajustarla, pero en principio puedo partir con la certeza del 80% que acierto, si puedo partir de esta delimitación de los 5, 3, 4 barrios, que claramente están en una situación deficitaria y son consecuencia de un abandono de las instituciones, de los poderes públicos de Madrid, yo puedo formular un programa de barrios en revitalización haciendo un homenaje a uno de los actos políticos y urbanísticos más importantes que ha hecho Madrid, que son el programa de barrios en remodelación, donde, entre otras cosas, se incluyó un derecho que asombró, por lo menos a mis anglosajones conocidos, que es el derecho al reloj. Pensemos que esto podría ser la marca que diferencia un programa electoral de izquierda de un programa electoral de derecha. Y por último, con esta medida no solo tendríamos un programa de actuación, no tendríamos que esperar a ver si aprendemos algo de la ciudad para poner en marcha en esos primeros 100 días, sino que con ellos habremos cumplido un deber,
que es empezar a saldar la cuenta que ha contraído la ciudad rica con la ciudad pobre. Muchas gracias, Eduardo. Pues una vez cerradas las intervenciones de la mesa, abrimos un turno de palabras en la sala. Perdón. Sí. Apoyo, me interesa mucho y yo creo que apoyo rotundamente la última propuesta, la última parte de la intervención de Vicente. Y es decir, que en este momento, afortunadamente, del desarrollismo hemos hecho una cosa buena, que tenemos una superabundancia de infraestructuras en Madrid. Bastante. Tenemos, sobre todo, por ejemplo, en metro y en otras muchas cosas, tenemos una abundancia. No sé si sobra, seguramente es lo más importante es sacar la máxima rentabilidad social y eficiencia de esas infraestructuras que ya tenemos a través de una mejor gestión del tráfico, una mejor gestión del transporte. Lo que en Inglaterra, con el señor Colin Buchanan, planteó el traffic management antes que el civil engineering. Hagamos una política de gestión más que una política de ladrillo. Bueno, agradeceros las propuestas interrogantes que habéis dejado sobre la mesa, y yo quiero resaltar alguna que más me ha interesado especialmente. Por ejemplo, esto último que ha citado Eduardo respecto a lo que ha dicho Vicente, el optimizar lo que tenemos, es decir, el gestionar mejor el transporte público, que es una pieza clave para la movilidad, en dos sentidos, es decir, aumentar las frecuencias y disminuir los tiempos de viaje. Todas las medidas que haya que tomar para conseguir ese objetivo van a redundar en la mejora de la movilidad. Respecto a lo que ha dicho Eduardo, que me ha encantado, gracias. Yo creo que hay tres medidas que has citado que ya definen por sí mismo una política de izquierda, es decir, que no hace falta explicar mucha desigualdad. Una, desde luego, es considerar la vivienda, el programa de viviendas, como vivienda pública en alquiler tasado, como una dotación. Vinculado con eso, lo que has dicho de acabar con la desamortización de Mendizábal al revés que está ocurriendo con los bienes públicos, con los suelos públicos y con los contenedores públicos. Y en tercer lugar, el controlar los cambios de uso y cualquier cambio de uso o cambio de destino que tú has dicho, ¿no? Un cambio de uso desde el punto de vista urbanístico, que hay países, por ejemplo en Sudamérica, que mal que bien, eso hace años que lo hacen. Ellos obligan a hacer un estudio de impacto social para cualquier cambio, además del ambiental. Es decir, tú tienes que demostrar que lo que vas a cambiar es beneficioso para la ciudadanía, y si no, teóricamente, al menos, no lo puedes hacer. Hay otra cosa que ya es de mi cosecha, es decir, yo pienso que todo esto tiene que ir además junto con un problema de proponer una gobernanza distinta de la ciudad. Es decir, efectivamente, el Gran Madrid que fabricó el franquismo en la década de los 50, añadiendo por decreto una docena de municipios a Madrid, que ahora son los barrios periféricos abandonados, convirtieron a esos territorios y a esos pobladores en una cosa distinta, es decir, en la cola de un león que no les hace ni caso y que las decisiones que se toman centralizadas en Cibeles, contra el sol, en Cibeles, pues nada tienen que ver con ellos, ni ellos tienen ninguna capacidad, o sea, instrumento político de control o de oposición o de corrección de esas decisiones. O sea, no hay mecanismos de participación. Yo creo que un programa de izquierdas tiene que definir y proponer y comprometerse a unos mecanismos de gobernanza que se basen en la transparencia, en la transparencia de las decisiones, en una información puntual y rigurosa a la ciudadanía sobre los asuntos
para que puedan decidir sobre lo que les afecta directamente en barrios y distritos. Y eso me parece que no puede faltar en el programa. No es estrictamente urbanístico, pero es un programa de ciudad. Yo creo que es urbanístico, pero en fin. Yo, perdón, cuando he hablado de un programa de rehabilitación de los barrios, no estoy hablando de un programa de obra, no es simplemente construir colegios, construir equipamientos, es construir y dotarlos del material humano, de la mano de obra preparada suficientemente que haga que esos equipamientos cumplan la función a lo que están destinados, no nos pase como los hospitales de Transalibre, que hay unos hospitales espléndidos, sin hospitales, sin médicos, sin camas, sin la dotación humana de servicios es fundamental para que realmente el programa siga aquí. No podemos decir mayor reparación, seguramente porque no podíamos en aquel momento nosotros propios. Yo creo que es fundamental ligar proyectos de intervención física acompañados de proyectos de intervención social y de gestión del barrio. Sí, yo diría parte, sobre todo lo que ha dicho el Félix al final, con lo que ha dicho Eduardo, con esa visión que me ha encantado, Eduardo. Da gusto escucharte. En un tema que a mí me parece brutal, bueno, ¿sabéis? Yo lo he dicho alguna vez, lo acabo de repetir en una conferencia que he dado esta mañana. Madrid es la capital más desigual de toda Europa. Índice de Gini, es la segunda en el índice de Gini y la primera en el índice de similitud. Está medido y establecido. Un análisis de 13 ciudades que yo participé con la misma metodología, de 13 ciudades capitales, con la misma metodología en todas ellas. Yo creo que, por lo tanto, hay forma de medir y de concretar esa desigualdad y de exigir avances en la mejora de la misma. Tenemos un índice, sabemos medirlo, sabemos establecerlo y tenemos que establecer la medida. ¿Y qué tipo de medidas? Bueno, hay tres tipos, digamos, de elementos de desigualdad. Segundo ejercicio que fuimos es qué pasa con aquellos barrios que todavía no son desiguales. Pues bien, en Madrid están disminuyendo los barrios mezclados. Quiere decir que cada vez los índices que establecen el porcentaje de gente viviendo en barrios mezclados disminuye. Por tanto, otro elemento. Y un tercer elemento, en Madrid es bastante alta la segregación vertical. ¿Quién vive en los pisos altos y quién vive en los pisos bajos? El barrio de Salamanca tiene una enorme desigualdad interna. ¿Quién vive en los bajos y en los sótanos del barrio de Salamanca y quién vive en los altos del barrio de Salamanca? Otro tema, digamos, que expresa la desigualdad. Pero expresemos claramente la desigualdad en qué está y en qué vamos a mejorarlo. Pues vamos a mejorar la vivienda de aquellos que viven en sótanos, de aquellos que viven en primeros pisos, etc. Hagamos un programa, dediquemos un dinero, dígase cuánto dinero se va a dedicar a eso. Dígase a cuántas viviendas le va a afectar. Vamos a ver, nosotros podemos medir los científicos sociales, podemos medir cuántas viviendas hay en esa... No te gusta que me esté riendo cuando te oigo hablar, pero no es que me gusta que sabes la desigualdad vertical. Sí. Yo la primera vez que estuve en París me tocó ir a vivir una habitación, una chambre de bon, que estaba en un ático, era fantástico, la chambre de bon del ático de la Edifos. Perdona, que es la broma que me acuerdo. No, sí, te lo digo, acabo de hacer una investigación sobre el tema en 14 ciudades europeas y efectivamente es muy frecuente, digamos, esta estructura. Se ha cambiado, así, a los que viven arriba son los ricos, los que viven abajo son los pobres. Pues yo diría, vamos a ver, yo diría que el tema, es decir, hagamos un programa, es decir, sabemos dónde vamos en ese sentido, hagamos un programa estratégico, y sepamos dónde vamos y mirámoslo y exijamos de alguna manera medidas muy concretas. Exigamos que se defina la desigualdad. ¿Desigualdad en qué? La desigualdad no es... La igualdad no es que yo escoja un colegio y el Estado me pague el colegio privado al que voy, bueno, que es por donde va, digamos, el Partido Popular en estos momentos. La desigualdad es intentar que, digamos, se acorten al menos las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen,
entre los que gastan más tiempo de transporte y menos, y eso es medible. Entonces, yo creo que los programas tienen que medir y tienen que establecer un compromiso sobre ese tipo de elementos. Lo demás es agua de borrajas y tienen que comprometerse a una auditoría de realización de ese tipo de elementos. Lo demás realmente, y eso es lo que yo creo que podemos pedir a los futuros gerentes, gestores de esto, que digan qué, cuántos, cómo, en qué tiempo van a hacer ese tipo de cosas, es decir, porque el otro no lo sé. Una de las virtudes del lugar de regulación es que desde el principio, incluso con Joaquín Garrido Burke, estuvo dotado de un presupuesto. Yo recuerdo mal que eran 240.000 millones de pesetas. Es decir, que estuvo dotado de un presupuesto. Es que estas medidas de barrio tienen que estar con plazos comprobables, con etapas y sobre todo dotadas de un presupuesto plurianual, al menos de 4 años, para que sea creíble. Sí, y un defecto que no previó, digamos, en qué iba a trabajar todavía la población, con perdón. Ya, porque yo creo que a veces le dais excesiva importancia al paquete inmobiliario. Al espacio urbano. Bueno, el espacio urbano. Porque hay barrios, hay zonas en barrios donde la vivienda y los equipamientos, por ejemplo, hay barrios bastante bien dotados con una desigualdad, por decirlo así, con una desigualdad de renta y de riqueza respecto a la media de la ciudad enorme, y en cambio tienen buenos equipamientos que a veces no usan porque sus necesidades, eso es como los griegos pagaban a los que no vivían en la ciudad, en Atenas, pagaban a los que no vivían en la ciudad para ir a votar, o sea, los que vivían fuera de las murallas, porque si no sabían que no iban. Esto pasa en los barrios, o sea, cuando hay un problema, digamos, gravísimo en muchos sitios, que te excede a la dotación de equipamientos, que a veces es hasta excelente, ¿no? Hasta excelente, o sea, que no nos engañemos. Habría que precisar mejor todas estas cosas vagas y generales que estamos diciendo, y en cambio no hay salida a la desigualdad. No hay salida a la desigualdad. ¿Por qué? Pues porque a veces la concentración, digamos, de personas descualificadas para el interés que el capital tiene en ciertas formas de cualificación, no encuentra empleo. O sea, no lo encuentra, por ejemplo, de proximidad. Y en cambio otros sectores que, como he dicho antes, podrían ser perfectos para incorporar, por ejemplo, el barrio de San Cristóbal. El barrio de San Cristóbal no tiene un puñetero, digamos, establecimiento de oferta de empleo, de ningún tipo. Bueno, hay comercio pequeño, digamos, poco también, poquísimo. Entonces, es que eso es un problema gravísimo, ¿verdad? Y eso no son, o sea, eso sí, es cierto que no es un problema de paquetes, sino un problema digamos, de cómo fomentas, que no es nada fácil, tanto la formación como el acceso, digamos, a esas profesiones y actividades que son actividades de entrada. Históricamente, una de las grandes ventajas del sector de la construcción fue que oleadas, digamos, procedentes del campo, sin cualificación, se cualificaron a través del trabajo en la construcción. Y eso fue así, vamos. Y no digamos nada de cuando en Villaverde existía la industria pesada, ¿no? La gente que acudía allí se formaba dentro de las fábricas, dentro de institutos que colaboraban dentro de las fábricas en incrementar su formación, etcétera, etcétera. El proceso, digamos, de formación y mantenimiento del ejército de reserva de fuerza de trabajo es el principal problema de la desigualdad, y no los equipamientos, perdón. Yo digo que es una manifestación de esa manera de trabajo, cuando he dicho que sea desigualdad. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora lo he vivido, por mis años lo he vivido la gente que venía de los años 60, que ya empezaba a trabajar, ya trabajaba mucho, mejor dicho. Y es más. Seguramente, además, lo único que pasa es que realmente en una metrópolis, en una ciudad metropolitana como Madrid, la dotación, la proximidad del lugar de trabajo, de esa actividad productiva, a lo mejor no se puede suplir la ausencia local, la ciudad de 15 minutos, por la dotación de una accesibilidad a través de una movilidad universal y gratuita. Bueno, Pues yo, la otra cosa que planteo es que el problema del transporte, Vicente,
Yo creo que el transporte urbano en estos momentos, para el futuro y muy prioridad, solo hay una posibilidad de que sea eficaz realmente para reequilibrar la ciudad y para potenciar la ciudad. Es un transporte que se entienda como un servicio público y por lo tanto es un transporte que es un derecho, la movilidad es un derecho de la ciudadanía. Y si es un derecho de la ciudadanía, la única forma de hacer eficaz ese derecho es que el transporte sea un transporte público en el ámbito regional. Quizás esa mejor accesibilidad puede paliar la ausencia no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo parcialmente. Estoy de acuerdo que es necesario que esa movilidad, digamos, fácil y barata, por decirlo de alguna manera, bueno, eso, gracias, de esa población a los centros de trabajo, pues eso sí, es un paliativo. Pero ojo, cuando haces eso, fortaleces la concentración de capital en los lugares donde se concentra. La estás favoreciendo. O sea, estás favoreciendo la desigualdad, estás favoreciendo la desigualdad objetiva. Y que tengas el acceso, o sea, yo no digo que todo digamos que un barrio deba tener todo el acceso al empleo necesario. O sea, cuando se discute, por ejemplo, en Villaverde, en la plataforma Boy Teacher, cuando se discute sobre la formación de los jóvenes y sobre la brecha de formación, sobre todo en las chicas tecnológicas, etcétera, etcétera, no se pretende que tengan allí a mano todo el trabajo del mundo. Pero lo que no hay que olvidar es que cuando un conjunto de instalaciones de empleo, un pequeño polígono industrial, para entendernos, existe en un entorno, en un barrio, no es solo que oferte, digamos, una cualificación posible, es que tiene una incidencia enorme sobre el tejido urbano y las actividades de acompañamiento. De acuerdo, Paco. Yo he empezado por acotar el campo que yo me he autolimitado. Por eso digo que mi discurso muy limitado, conscientemente limitado. Ese es el campo en el cual, desde la pretendida potencialidad del poder político que puede tener un ayuntamiento, puedo primero entenderlas, puedo cuantificar y puedo acatarlas. Yo, por ejemplo, a mi institución puedo ofrecer polígonos industriales, pero si no hay una industria que la apetezca ahí, es muy difícil hacer esa voluntariamente incorporar un polígono industrial o una actividad, un polígono sí. Y estamos llenos de polígonos vacíos que no sirven para nada. Es el ejemplo de mayor oferta de polígonos que hay habido en España que están vacíos. Con perdón, no está ninguno en las ciudades. Ninguno está en las ciudades. Mirad, si os parece, para ampliar un poco el debate, si os parece, creo que vamos a dar como 3 o 4 manos en la sala, ¿vale? Y nos vamos a contener en la mesa para que Vale, yo ya no hablo más. Pero por lo menos para hacer un flujo de palabras un poquito más largo, ¿vale? Y luego podemos retomar en la mesa, si os parece bien. Hay una de las cosas de las que no habéis hablado y que yo creo que a los políticos habría que preguntarles. No sé si es un factor de construcción o de destrucción de la ciudad, pero en todo caso es algo importante, yo creo, por lo menos para los residentes, y es los no residentes. Es decir, el turismo en esta ciudad. Yo tengo la sospecha de que en los próximos 4 años el montante de gente que va a venir aquí a pasar el fin de semana, a ver el Museo del Prado, de fuera del país y de dentro del país, va a ser mucho más grande de lo que ha sido en el pasado y de lo que habéis tenido que gestionar cuando estabais, digamos, gestionando el urbanismo y la organización de la ciudad. Yo no sé cuál es la alternativa. Se habla de procesos de gentrificación, se habla de procesos de comercialización de la ciudad, de venta del valor de cambio de la ciudad, pero lo cierto es que eso está ahí. Cuando los chinos salgan otra vez de su país, pues algunos y muchos lo van a repartir por Europa y seguramente muchos van a tener interés en estar aquí. Y supongo que hay que, lo que decía Paco, de dar trabajo, esto da trabajo. Y es una venta que la derecha hace, entiendo. Es un argumento para favorecer, digamos, el abrir la ciudad al cambio, en este caso, ¿no? O al uso por parte de aquellos que traen un valor económico y tal. No sé qué pensáis al respecto. Yo no tengo una idea clara sobre el tema, pero me gustaría que algo se les preguntara a los políticos y se les dijera si es que se puede decir algo al respecto. Si os parece, Yo estoy plenamente de acuerdo con todo lo que habéis hablado, los 4. Incluso sobre vuestra última discusión creo que es una aproximación desde una experiencia Boy Teacher, de otra experiencia diferente, pero ahora lo voy a intentar ver digamos desde mi prisma. Mi prisma, por un lado, pues soy miembro de un foro ciudadano de Fuencarral del Pardo, donde por supuesto que la aproximación que ha hecho Eduardo sobre el tema de Clesa
nos preocupa. Pero nos preocupa, pero también detectamos que en lo que son los vecinos, y probablemente derivado de una falta de participación tremenda que ha habido en los últimos años, hay desencanto. Me voy a mover ¿para qué? Y quizás eso sería también un elemento, desde luego, que tenemos que aprovechar estas elecciones para que recuperen una cierta entusiasmo por la participación, al menos en la propositiva. Porque luego todo va a ir adelante si gana la izquierda, si no, pues lo vamos a seguir igual o peor. El tema Clesa, pues imaginaros. Y luego también, no habéis nombrado ninguno, me ha llamado la atención, el tema de la movilidad activa, el tema de desarrollo de una verdadera red de carriles bici, que hay, pero conectada al transporte público. Os he dicho de dónde provengo. Bueno, también soy miembro de Pera Libre y de muchas otras cosas, pero hay un ejemplo en aquel barrio de cómo los carriles bicis pueden articular los barrios, y son barrios densos, que es el barrio del Pilar. Me preocupan menos los pagos. Me preocupan menos los pagos. Es una zona donde la falta de equidad es tremenda. La falta de oportunidades es muy fuerte, pero conectado carril bici con la estación de Chamartín. Un problema que va a tener tremendo toda la operación norte es que va a paralizar el resto de pequeñas ideas, porque como tenemos que hacerlo, todo se soluciona con el Madrid Nuevo Norte, se va a quedar todo paralizado. La estación de Chamartín sin un aparcamiento digno, por supuesto, carriles segregados y tal, utilizables. Y luego pequeñas ideas. Ha tocado Vicente algo que, bueno, creo que también es una oportunidad de un proyecto. Has mencionado cómo Madrid está muy bien comunicada norte-sur, la línea 10, las cercanías, y sin embargo hay una falta de permeabilidad transversal este-oeste, donde eso tenemos la Nacional 5. Ahí tendríamos que ver cómo se soluciona, dar vida verde a los vecinos de Batán, con una actuación que además permita soterrar. Algo habrá que hacer un agujero ahí, cuesta dinero, pero habrá que hacerlo. Pero esa transversal aprovechar para que sobre todo sea también de transporte público. Es decir, que esas cercanías que habéis hablado, la transversal, siga, y aprovechando el hueco, coches por abajo, pero más abajo todavía, bueno, el orden me da lo mismo. Transporte público muy potente. Y otro tema, la gestión. Tenemos una buena red de cercanías. Para mí, que quizás en momentos, desde luego hoy he tenido una experiencia en La Tocha que me haría dudar de la fiabilidad y de la regularidad. Pero hay gestión. Quizás profesionalmente he estado trabajando en un proyecto en India, donde sobre una misma red van trenes express, y bueno, y se puede ir a París, y trenes que paran en todas. Tenemos una buena red, pero joder, es que para volver de Getafe a Atocha se va un rato. No hay forma de mejorar la gestión de la infraestructura para que al menos los viajeros sean más atraídos. Primero, que sean accesibles en la estación. Ya creo que ya me he enrollado mucho, ya está bien, hay muchas más cosas. No es que no hay forma, ha habido forma. Cuando yo lo puedo, es una experiencia personal. Antes Renfe publicaba en los centros de cercanía un papelito que tenía los horarios. Yo, para ir a la Vaca a coger el AVE o a coger el Atocha y tal, cogía mi papelito. Ahora puedo coger el ordenador, de verdad, pero la mayoría de la gente no puede coger el ordenador, o no sabe cogerlo, o no se atreve, como yo, que soy tonto como informático. Bueno, pero está bien. Segundo, en aquello que Vicente está aquí, en la frecuencia de los trenes de cercanía en esa estación de la de Fuenlabrada y la de Leganés, que son las que puedo hablar, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana eran 3 minutos de frecuencia. 3 minutos de frecuencia. Y una de las condiciones fundamentales para que el transporte público sea atractivo es la fiabilidad del horario y la frecuencia, de forma que si pierdes un tren no pierdas el día entero.
Mientras no haya esas dos condiciones mínimas, en otro lado, la comunidad y luego la economía personal que tenga, que sea más barato ir en transporte público que en privado. Pero eso son la fidelidad, la hora y el tiempo del viaje. Y a veces, Eduardo, lo tienes publicado, hasta está publicado, y ves que en la estación que te viene a ti bien para ir por Príncipe Pío hay un tren cada 20 minutos. Eso es una... Aquí hay 3 minutos que se cumplirá. Bueno, buenas tardes. Yo, además de que quería agradeceros lo que habéis dicho y hacer un comentario más, quería también aportar una voz femenina, porque me parece que no ha habido ninguna nada más que la de mi amiga, Ángela, que es particularmente exquisita en su moderación. Bueno, yo quería decir que apruebo muchas de las cosas que habéis dicho. Hacer visible la desigualdad me parece absolutamente esencial, y hay muchos medios para ello. Poner el énfasis en la gestión y que las cosas que ya existen funcionen, etc. Todo eso me parece excelente, y además que habéis hecho muy buenas propuestas. Yo lo que quería decir también es que debemos de reflexionar en que estamos en una ciudad global en el siglo XXI y que nada es parecido a lo que muchos de los que aquí estamos hemos vivido y tenido que intervenir. Ni la población es la misma, ni el capital es el mismo, ni la movilidad es la misma, ni las necesidades de vivienda son las mismas. La población ha envejecido y la movilidad que existe es movilidad desde los barrios periféricos más fuera, cuando se dice que ha habido ruralizaciones totalmente inadecuado, porque ha habido apenas unos movimientos de jóvenes. Lo que ha habido es movimiento, todo el movimiento de los confinamientos ha sido movimiento entre las periferias, dentro de la ciudad periférica o metropolitana más fuera. Entonces, y luego sobre todo lo que no son los mismos son los partidos políticos, y lo que desde luego tampoco es el mismo es el voto. Hay una cuestión fundamental que tenemos que tener en cuenta los de izquierdas, y es que mucho voto popular va a la extrema derecha y al populismo más radical, y entonces algo de eso tendremos que tener en cuenta, porque podemos discutir entre nosotros, pero lo que vaya a pasar, pues desgraciadamente tiene mal aspecto. Entonces yo quería insistir en algo que se decía aquí. Por ejemplo, desde esa ciudad global habría que insistir mucho en la recepción de la inmigración, en cómo se gestiona la inmigración, que hace falta, que además es de justicia traerla, y que no se regulariza en no sé cuánto tiempo, ni tiene viviendas, ni se acumula, ni tiene servicios, ni tiene seguridad social. Y la otra cosa que me parece muy importante, y que se aludía antes y que tiene que ver con lo de la movilidad y el tráfico, es que Madrid, como ciudad global, tiene que hacer un plan de verdad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tiene una responsabilidad no ya solo madrileña y territorial y regional, la tiene mundial, la tiene global, y no se puede permitir vascamelos de estos, de ahora Madrid Central y ahora quito Madrid Central, pero lo vuelvo a poner, pero reducido, y todo sigue igual, y está todo absolutamente peor que antes. No sé si tendréis la percepción, pero peor que antes del confinamiento. Más coches entrando, más coches, tú vendrás en el tren, pero te aseguro que la gente viene en coche uno a uno. La derecha entiende que Madrid es una ciudad global, pero su imagen y su respuesta es San Martín. Es la estación, es Madrid lo norte. Sí, bueno, pues pero la derecha puede entender eso. Y evidentemente hay un apoyo también a la disneyización de la ciudad, ya que se convierta. Yo el otro día intenté ir andando desde Sevilla hasta Bailén, y por poco fallezco, de verdad. Los grupos, las tiendas inmundas, la gente gritando obviedades, y no vienen a ver el Museo del Prado, vienen a ir a primar, que es Bueno, lo que yo quería decir es que tiene que haber un plan de emisiones, y tiene que haber un plan de emisiones que pase por cortar la circulación. Yo creo que debe ser dentro de la M30, debe realmente, no sé si es excesivo, pero debe de haberlo como modelo. Y cuando se prohíbe una cosa, se pasan muy malos días, pero luego si se tiene voluntad política, se acaba consiguiendo algo al menos. Y eso aparte debe ser un programa de izquierdas, porque es verdad que muchas clases desfavorecidas votan ahora a la derecha, pero los jóvenes están aterrados con el futuro climático. Y a esos jóvenes aterrados, que por lo visto el 50% según las encuestas piensan que no van a tener futuro porque se va a acabar todo, habría que darles una respuesta y que vieran
que se hacen cosas. Bueno, insisto en eso, en lo del transporte, y sobre todo que pensemos en términos de esta ciudad, que ya es muy poco nuestra, ¿no? que es muy global y de muchos, de todos los que entran. Dile a esos jóvenes que ellos afirmó ya que el mundo no se va a acabar por una explosión, sino por un gemido. Pues el núcleo se va a acabar por un gemido. Más que por una explosión. Yo en esta pelea con Paco, Pablo también, el centro de la Tierra está moviendo. Tengo un defecto, y don Enrique Tierno me lo descubrió, porque un día me dijo, pero Eduardo, ¿usted es que tiene un sentido plástico del urbanismo? Pues que solo tengo un sentido plástico del urbanismo. Para eso del directo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo creo que está muy bien, que me han parecido estupendas las intervenciones y también las del público, y solo voy a hacer un par de comentarios. Por un lado, Eduardo se ha referido a cosas que deberían desde el gobierno central facilitar la gestión de los ayuntamientos. Y simplemente un comentario, esta ha sido una legislatura perdida en materia de urbanismo. Este gobierno central, por un motivo que yo no sé cuál es, se ha desentendido absolutamente de los problemas de las ciudades, y solamente a última hora se le ha ocurrido hacer una nueva ley del suelo que precisamente va en contra de lo que se debería hacer desde el gobierno. Es decir, el gobierno se deberían establecer medidas que de alguna manera contrarrestaran las tendencias a la especulación, a la mercantilización, etc. Lo que se ha hecho es únicamente una medida que va en favor de que los planes generales o los planes de, digamos, cualquier tipo de plan no puedan ser anulados por un defecto de forma, sino que puedan ser subsanados, etcétera, etcétera. Es decir, es una medida que va en el sentido de la desregulación. Por lo tanto, lamentar que hemos tenido una legislatura perdida en materia. Yo no sé cuál es el motivo, sencillamente no ha interesado. Una última recomendación que yo es que, por favor, no prometan que van a hacer un nuevo plan general. Esa es la primera condición para poder empezar a hacer algo decente. No se le ocurra prometer. Ese era uno de los puntos que quería plantear precisamente, Eduardo. Bueno, segunda cuestión es si estamos planteándonos la lucha por el derecho a la ciudad. Yo creo que ya desde James Jacobs sabemos que la ciudad la hacen los ciudadanos, ni los políticos, ni los expertos, etc. Y la deben hacer los ciudadanos. Este ayuntamiento y estos últimos, digamos, todos nuestros gobiernos locales y autonómicos tienen como una de sus ejes fundamentales de acción la desactivación de los movimientos ciudadanos, el cierre de locales, digamos, sociales, el cierre de centros autogestionados, etcétera, etcétera. Es decir, y no es gratuito, no es casual, es decir, forma parte de su política especulativa, etcétera, etcétera. En el terreno urbano también el desmontar cualquier atisbo de movimiento ciudadano. El problema de los, yo creo, de los programas electorales es que luego no se cumplen. En la anterior, digamos, elecciones, ¿os acordáis que hubo el famoso pacto contra la especulación? Ese pacto, luego ya sabemos lo que se hizo, todos los firmaron, todas las candidaturas de izquierdas, digamos, lo firmaron, pero creo que todos y todas estamos convencidos de que digamos, todas estas medidas y todas estas cuestiones que estáis planteando, que son absolutamente importantes, solo se conseguirán no porque un partido político las entienda y las asuma, sino porque haya una movilización social detrás, solamente con la movilización social. Y hay que movilizar a los jóvenes y las jóvenes, porque el problema hay que mirar un poco la edad media de esta reunión, ¿no? En fin, es que el tema urbano pues no es un tema que esté candente, sobre todo entre la gente joven. Sin embargo, en esos centros sociales que este ayuntamiento ha cerrado, por ejemplo, pensemos en la Ingobernable, ahí había una vida, había un tejido y había digamos, una efervescencia feminista, ecologista, etcétera, 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 y eso eran jóvenes, y esos jóvenes se les cierran los locales para que no puedan reunirse, para que no puedan. Y todo esto también tiene que estar en un programa de lucha por el derecho a la ciudad, creo, ¿no? Bueno, y acabo, sí, quería comentar simplemente que hay un marrón que ahí está flotando desde hace mucho, que es el tema del planeamiento. Tenemos el planeamiento general y el planeamiento regional, es decir, que es algo que entiendo que es un marrón, que nadie quiere, digamos, meterle mano, porque, bueno, pues ¿qué se hace con eso, no? Pero tenemos unas administraciones locales y autonómicas que sistemáticamente vienen eludiendo
una responsabilidad, que al menos es una responsabilidad legal, no sé si políticamente o técnicamente, etcétera, etcétera, pero tienen una obligación de hacer el planeamiento regional y municipal, y esa responsabilidad se está incumpliendo y se está abandonando. Entonces, ¿qué alternativa se debe proponer desde el progresismo a ese planeamiento que ya sabemos que es tedioso, que es complejo, que es etcétera, etcétera, burocrático, etcétera, etcétera? ¿Cuál es la alternativa? El no planeamiento, la no existencia de ninguna estrategia urbana regional como ahora. No hay una estrategia, porque es mejor que no haya una estrategia para poder seguir especulando. Cuando yo he dicho no un plan general, he dicho no un plan general, no que no haya planeamiento, no que no haya una planificación. He dicho un plan general al uso. No se lo ocurra, porque eso es posponer hasta la eternidad cualquier solución por Madrid. Y según una confesión personal, videntes testigos, pues nosotros en la consejería intentamos hacer una estrategia central. Yo personalmente me sentí incapaz intelectualmente, capacidad de redactar una estrategia regional de Madrid decente. Aquí acabamos haciendo prohibiciones y acabamos haciendo zonificaciones de usos y tal, lo cual me parece que es lo más negativo para poder hacer una estrategia territorial. No había una actitud positiva de generación de impulso para hacerlo. Había simplemente protección del monte tal, problema tal. Acabamos siendo una propuesta de barreras, que no era una propuesta estratégica de desarrollo. Y yo reconozco que ni política ni intelectualmente fui capaz de dirigir una estrategia regional para Madrid. Ahora que soy mayor, a lo mejor sí. Pero ahora no tengo... Faltaban geógrafas. Bueno, estamos hablando mucho de estos asuntos y parece que hay un asunto importante en estas operaciones que son el poder de las grandes constructoras. Que si paseas por Madrid y te das cuenta de quién se le ha ocurrido hacer eso, ¿quién se le ha ocurrido hacer la autovía de Ocaña? A los constructores, etcétera, etcétera. Y ese poder todavía está. Y no es fácil de montarlo, o al menos se plantea. Desde 1 metro hasta todos los accesos a Madrid. ¿A quién se le ocurre hacer las 4 autovías o las 5 que tenemos para entrar a Madrid? ¿A quién? Pues a los mismos que se le ha ocurrido hacer la de Ocaña, y a los mismos que se le ha ocurrido hacer pues, el tren de alta velocidad en algunos sitios donde no podía entrar. Y eso es importante. Gracias. Hay una palabra atrás y luego pasamos a aquel lado de la sala. Sí. En la mesa habéis planteado que es un buen momento para hacer preguntas a los partidos políticos y para darles criterios. Pues yo a mi partido ni le voy a hacer preguntas, ni le voy a dar criterios. Llevan muchos años en la oposición para que hayan ya aprendido a hacerse todas las preguntas, y este tipo de debates yo creo que lo tienen bastante conocido. Por tanto, lo que hay que hacerles es demandas concretas. Hay que pedirles, no preguntarles. Hay que pedirles que incluyan en los programas lo que consideramos que tienen que incluir. Y me ha parecido interesantísimo lo que nos ha dicho Eduardo, y yo creo que el programa más importante que tiene en estos momentos la juventud y los sectores más deprimidos de esta sociedad es la vivienda. Y tenemos que decirles, no preguntarles, decirles cuántas viviendas van a hacer, dónde las van a hacer, en qué plazo las van a hacer, qué tipo de viviendas quieren construir, en qué condiciones económicas las quieren plantear. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hacer preguntas, no ir con discursos, que yo creo que además, joder, casi todos nos lo sabemos. Hay matices, evidentemente, hay bastante capacidad dialéctica para estas cosas, pero yo creo que hay que hacer otras cosas. Hay que decirles lo que hay que hacer. Y en términos de vivienda, aquí hay 2 sabios que pueden ayudar mucho a que eso se produzca. Julio Rodríguez está presente y Eduardo Mangala, que toda la vida ha hablado de esto. Pero hay que llenar de contenido las cosas. No basta solamente con bonitos y extraordinarios discursos como los que podemos oírnos entre nosotros, que son escasos. Y luego, el otro aspecto más concreto, que no tiene nada que ver con los elementos generales, está en lo que cada uno podemos hacer en el ámbito que conocemos.
Yo conozco muy bien mi distrito porque me dedico mucho en el ámbito de mi actuación a ver los problemas y a las manifestaciones. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que intentar es decirle, por ejemplo, a mi partido, oye, en Chamberí me vas a recuperar el homeopático y no vas a permitir que en el parque móvil como se está empezando a plantear, se plantee una desinversión. O no vas a dejar que la casa de Vicente Alexander no se utilice como un equipamiento público, etcétera, por no voy a poner estos ejemplos. Pero en definitiva yo creo que elementos básicos, como el tema de la vivienda y los elementos concretos de la, entre comillas, la ciudad de los 15 minutos con sus equipamientos, son elementos que debemos llenar en los programas electorales. Y no hay que pedir, no hay que hacer preguntas, hay que llenar de contenido esos programas electorales. Pero es una ironía. De hecho, no, que la vivienda pública sí saben la vivienda que hacía falta hacer. Lo que pasa es que esa vivienda que habría que hacer de verdad no es negocio para las inmobiliarias y no es negocio para el sistema. Pero sí saben, lo que pasa es que no quieren saber. Eduardo, a lo mejor llegamos incluso después de estos años a gobernar. ¿Quién lo sabe? Pero no vamos a gobernar solo con buenos discursos. En la historia de la vivienda pública, la vivienda social, se llama técnicamente la burguesía capitalista, ha hecho vivienda pública cuando ha tenido miedo para evitar la sublevación de los ciudadanos. Y ha hecho vivienda cuando ha necesitado nutrir de capital a las inmobiliarias y una población importante, las grandes empresas inmobiliarias, pero nunca las ha hecho realmente desde una reflexión profunda social y de igualdad. Nunca las ha hecho para la necesidad social, las ha hecho como un mecanismo de disimulo total. Ahora, un poquito al final, ¿no?, de la reunión ha empezado a surgir el tema metropolitano, que no ha sido rozado ni ahora ni desde hace 40 años. O sea que, bueno, sí, miento, ha sido rozado y además ha sido rozado por la derecha. Se lo rozó por la derecha, recordaréis el plan de Pedro Ortiz para la área metropolitana de Madrid, que era un disparate de tal entidad que se cayó solo, que no hubo ni que empujar. Se acabó, pero vamos, la izquierda no ha vuelto a decir una palabra, pues no se puede decir una cosa que a lo mejor es un poquito inconveniente, pero desde que Eduardo intervino en la explosión del Consejo de Municipio, digamos que desde entonces no se ha vuelto a tener mucho interés por estas cuestiones, pero aquí es que la ciudad de Madrid tiene 3 millones de habitantes y la área metropolitana tendrá 2 millones de habitantes y el resto de la comunidad no tendrá medio, ¿no? No sé exactamente las cifras en este momento. Pero la suma de 3 más 2 da 5, esa es el área metropolitana. No es oficial, ni es casi ni es funcional, pero es una área metropolitana. Y estamos paralizados con este asunto. Y la desigualdad no se resuelve si no se aplica a todo ese ámbito. Hay una desigualdad intraurbana, que es la desigualdad de la ciudad de Madrid, y luego hay otra desigualdad metropolitana, que es la desigualdad entre la ciudad de Madrid y la periferia la periferia metropolitana. No tenemos recursos intelectuales en este momento para abordar un asunto que no está de moda, que sufrimos mucho todos la desaparición de los grandes entes metropolitanos europeos en los años de Thatcher. Nosotros nos quedamos sin el embrión que había sido como todo aquello se disolvió y ahora da como pereza volver a hablar de este asunto, pero no vamos a resolver el problema si no hablamos de los 5 millones de habitantes que tiene el área metropolitana de Madrid. Y en todo caso, las grandes infraestructuras tendrán que planearse para los 5 millones de habitantes, no para los de la ciudad de Madrid. Los grandes hospitales, las grandes prisiones, yo qué sé, muchísimas cosas. Aeropuertos, si en algún momento es necesario desdoblar barajas, etc. Y eso solo se consigue con un ente político metropolitano, del cual aquí nadie dice mucho. No estamos hablando mucho de eso. Y eso, por lo menos a mí me hace falta hablar de ello.
Hola, buenas noches. Esta tarde, esperando el tren de cercanías en Pozuelo, he oído un altavoz que decía se avisa a los señores viajeros que a partir del 4 de febrero, por obras en la estación de Chamartín, entre el 4 de febrero y el mes de septiembre aproximadamente, va a estar cortado toda actividad de trenes de cercanías por la estación de Chamartín. No sé si tiene que ver eso algo con lo que estáis pariendo, pero estáis mirando, ¿no? Pero desde luego me ha dado muy mala espina. He visto la operación Chamartín metida por medio en las obras que van a hacer en la estación de Chamartín. Bueno, por otra parte, estos dos últimos años ha habido un dato que el propio Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana no se daba cuenta del dato que había publicado, que ha resultado absolutamente subversivo. Todo el mundo lo ha visto, y es que han sumado las viviendas sociales de alquiler que existen en España, la han dividido por el parque total, y resulta que España tiene como algo así como un 2%, mientras que el promedio de la Unión Europea está en torno al 9,5%. Entonces, este dato ha empezado a la gente a preguntar si es que aquí no ha habido nunca política de vivienda. Respuesta: pues yo me entretuve sumando los proyectos visados por los colegios de arquitectos y me salía que entre el año 60 y la segunda década de este siglo me salían 6,5 millones de viviendas de protección oficial, todas ellas hechas para la venta. Apenas hubo alquiler, y por otra parte además descalificadas y pegando pelotazos después los compradores. Por lo tanto, el mecanismo de la VPO fue un mecanismo perverso, nunca previsto ni pensado para que tuvieran acceso a la vivienda la gente que tenía necesidad. Fue para las clases medias, porque hubo todo tipo de trampas con la VPO. Se pudieron hacer hasta palacios de VPO con el truco muy generalizado de comprar una VPO al lado para el abuelo y otra para el primo y juntar un palacio de protección oficial, cuando no en primera línea de planes. Entonces, en este momento la gente se está haciendo preguntas. Entonces, lo que sucede cuando se va a hablar de la política de vivienda precisa, resulta que para llegar a tener proporciones equivalentes a las que existe en Europa, es el promedio del 9,5, que es el 30% en Holanda, que es el 50% en la ciudad de Viena, habría que tener en España 2 millones de viviendas sociales, que eso tarda tiempo en lograrse. Entonces, pero sin embargo, eso hay que empezar a pedirlo. Para empezar a pedir eso, hay que pedir, teniendo en cuenta lo complicado que hace la solución, es que la política de vivienda y urbanismo sea competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Anda que eso no complica las cosas. Entonces, lo que habría que hacer en este caso es que este año el presupuesto de gasto público destinado a vivienda en el Ministerio, con los fondos públicos, son 3.500 millones de euros. Y lo han basado casi todo en la rehabilitación. O sea, muy poco hay para construcción de nuevas viviendas sociales de alquiler. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues durante lo menos 10 años tener presupuestos anuales de vivienda, los presupuestos generales del Estado, de mucho más de 5.000 millones de euros, entre 5 y 10.000 millones de euros, y como no existe el banco hipotecario, pues habría que convertir el ICO en una versión de aquello, porque perfectamente puede coger en el mercado de capitales dinero suficiente para hacer eso. Entonces, yo creo que en todo esto lo que surge siempre es ¿dónde está el urbanismo? Porque prácticamente el urbanismo yo no soy urbanista, pero es de la época actual en las cuales veo que se habla menos de urbanismo. O sea, que en este momento se habla muy poco. Pero sin embargo sí se pega al urbanismo cuando hablas de vivienda, porque tienes que hacer una política urbanística que sea coherente con esos objetivos, que sean las cesiones de edificabilidad a los ayuntamientos que se cumplan, porque yo creo que en gran parte de España eso de la cesión de la edificabilidad, aunque sea ley estatal vigente, apenas si se aplica. O sea, por ejemplo, yo en la ciudad que vivo, Pozuelo, pues van a hacer una operación tremenda en Montegancedo, que le tocaría al Ayuntamiento de Pozuelo 500 viviendas, y lo que harán con el suelo es monetizarlo, vendiéndoselo a los promotores a precios por debajo del mercado. Del pueblo de donde soy original, Motril, la provincia de Granada, o sea, allí es que llega uno diciendo que se haga suelo para vivienda, es que me tirarían una piedra. O sea, porque es que ese tema es hablar absolutamente en chino. En todo caso, lo que sí os preguntaría es que como el urbanismo se agarra a esto de la vivienda y esto puede darle más cuerpo, hay un proyecto de ley estatal de derecho a la vivienda que tiene un apartado de urbanismo. Me gustaría que si alguno de vosotros ha visto ese apartado, me hiciera un comentario acerca de si es positivo o no es. Únicamente, Julio, quiero aclarar una cosa del término. Cuando yo hablo de vivienda pública, no hablo de promoción pública, hablo de titularidad pública, de propiedad pública. Es muy distinto. Vivienda que permanece siendo propiedad pública, siempre. No es una propiedad de promoción pública que luego se transfiere al mercado privado. No, toda la vivienda pública.
o bien en propiedad pública o bien concertada con un sistema cooperativo que garantice la permanencia de esa publicidad de la vivienda en titularidad, si no, no sirve para nada. Por propiedad, vivienda, por promoción pública y propiedad pública. El Estado es propietario de esas viviendas, o los ayuntamientos. No es una promoción pública. Buenas tardes. Quería dar una información que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que el otro día se reunió la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. Entonces estuvo valorando la concentración que se hizo aquí en Cibeles el 1 de diciembre, que bueno, no tuvo mucha gente, pero hubo muchos grupos de todas las asociaciones o conflictos que hay ahora mismo en la ciudad, y pudieron exponer lo que estaban haciendo. Entonces se ha decidido preparar una movilización para marzo, que puede ser el día 22 o 25, y se va a iniciar el proceso el día 8 de febrero en La Maliciosa a las 6 de la tarde, y se va a ir planteando la actualización del Pacto contra la Especulación que se hizo para la anterior legislatura, su actualización, así como los últimos avances que se está haciendo sobre el mapa de los horrores. Entonces, bueno, simplemente que se sepa para que la gente interesada pueda ir el 8 de febrero y plantearse si existen condiciones para hacer este proceso de movilización, sobre todo de actualización del mapa de los horrores y del pacto contra la especulación. Nada más. Mirad, si os parece, damos una última palabra. Son casi, o sea, está Concha aquí delante, son las 9 menos 10. No, yo creo que está muy bien. Está aquí una broma. Creo que es mal San Martín porque lo van a declarar nulo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Tú crees? O sea, que no hay preocupación ninguna. Bueno, ¿Hay injusticia? Bueno, yo quisiera simplemente hacer una propuesta a la mesa y en general a los asistentes. Me está gustando este debate, me está gustando su tono, su fuerza, el tono en melifluo, que impera mucho ahora esto. Yo quisiera proponer que el documento que resulte de este debate, que es algo que nos hemos comprometido, por lo que se ha convocado a tanta gente que ha hecho magníficas intervenciones, nuestra idea era hacer preguntas, convocar a los partidos políticos y a ver qué responden. O sea, a ver, bueno, no debemos nosotros hacer preguntas, propongo. Debemos elaborar una especie de programa o de líneas maestras de lo que debe y tiene que ser una ciudad justa, habitable, con todos los atributos que tiene una ciudad, y que respondan ellos, que no nos cuenten sus programas, que respondan ellos a eso que nosotros planteamos. Es una propuesta que hago, de aquí tiene que salir un documento, lo enviaremos a todos los asistentes para que se puedan incorporar cosas que no hayan podido quedar suficientemente recogidas o que mejoren el texto. Y con esa producción que hagamos colectiva, invitar a los partidos, ponerse encima de la mesa y empezar a preguntarles qué opinan de todos estos temas tan ricos, tan necesarios que han resultado esta tarde aquí. Si os parece, yo lo dejo ahí en el aire. Creo que puede ser un buen método. Únicamente yo, la ciudad justa, me gustaría la ciudad un poquito más justa, y más bella y más confortable. Yo quiero la justa, me da mucho miedo aceptar el reto de decir cuál es la ciudad justa. Yo me conformo con que sea un poquito más justa, y que sea más bonita, y que esté mejor dotada, a pesar de todo, y que sea más duro del trabajo. Pero, por eso creo que es que la ciudad es igual que la igualdad, con la igualdad declaremos la guerra, la desigualdad, entonces tenemos que declarar la guerra al capitalismo. No estamos conscientes de eso. Y si la verdad justa tenemos que cambiar el sistema. Es decir, vamos a mejorar, vamos a intentar que incrementalmente al menos paliemos las injusticias más graves y consigamos unas ciudades más decentes, más bellas y más confortables. Yo generalmente se vuelve porque yo quiero vivir unos 4 años más a gusto. Vale,
una ultimísima palabra en la mesa y cerramos. No, yo quería comentar dos o tres cosas, porque la habéis citado varias veces. Una... Ay, perdón. Sí. Vale. Una, que yo creo que el área metropolitana no existe ni va a existir, porque de una manera u otra hay una comunidad de Madrid que es casi lo mismo, no es lo mismo. Evidentemente tendría que estar Guadalajara, por ejemplo, y no lo está, pero como no va a poder estarlo, pues yo creo que quien tiene que responsabilizarse de eso es la Comunidad de Madrid. Y estamos olvidando que hay elecciones municipales, pero también autonómicas. Segundo, quería comentar, yo creo que, volviendo a mi intervención y a lo que se ha comentado, evidentemente está claro que lo que hace muchísimo daño a la ciudad en general, a los ciudadanos en particular, uno a uno, es el exceso de movilidad en automóvil, la ocupación del espacio, la contaminación atmosférica, no sé qué. Pero el problema de la contaminación es muy serio en todos los aspectos. Pero si dentro de 20 años hay un 70% de coches eléctricos, seguirá siendo un problema el coche. O sea, es que eso, a veces cuando se hace el análisis, parece que es que el único problema es la contaminación, ni muchísimo menos. Para luchar contra eso hay dos medidas, las coercitivas y las sugeritivas, digamos. La segunda, pues van en la línea de lo que yo antes comentaba, por ejemplo. O sea, hay un problema metropolitano tremendo en el transporte público para conseguir que los municipios, o sea, ahora mismo el único transporte público importante para los municipios metropolitanos, digamos, fuera de Madrid, para la movilidad más importante que tienen ellos, que es la radial, la que va, porque luego hay otros que se pueden resolver de otra manera entre municipios. Pero para la movilidad radial, que es la más importante, el problema peor, grave, yo creo que es que se tarda mucho en el transporte público. Y entonces es verdad que hay un problema social muy serio en que hay gente que no se puede plantear el ir en coche o en tren o en autobús. No se lo puede plantear porque por poco que cueste el transporte público, por mucho o poco que cueste, lo que no pueden es pagarse un coche. O no pueden pagarse varios para en la familia o lo que sea. Entonces, esos pues son, entre comillas, están esclavizados, están unidos inexorablemente al transporte público. Pero los demás, en cuanto pueden económicamente permitírselo, no se mueven en transporte público si en coche tardan la mitad. Eso, salvo que no puedan, y que no puedan porque hay algo que se lo impida, por ejemplo, que no pueden aparcar, o que la congestión es tan grande que el viaje en coche se les hace excesivamente pesado y largo. Pero entonces, para eso, medidas, tener un transporte público muy rápido. Las únicas posibilidades de tenerlo son o líneas radiales como esa que propone el plan de cercanías que está pendiente y que evidentemente tienen que unir las periferias más pobladas y que no son precisamente las más ricas, no son Pozuelo, lo siento, es el sur de Madrid y el corredor de Henares. Y utilizar, como se utiliza precisamente en el corredor de la carretera de La Coruña, crear dentro, aprovechando el espacio que tenemos en esas carreteras radiales, si hace falta, suprimiendo espacio para los coches, utilizarlo para líneas express de autobuses. Y lo mismo ocurre en la periferia de Madrid. Esa es la única solución para un transporte rápido. Y eso sí que incentiva que la gente pueda dejar el coche y utilizar el transporte. Lo incentiva también en que el transporte evidentemente sea barato. No voy a discutir ahora del transporte gratuito, porque si se pudiera pagar, estupendo, pero es que yo creo que va a ser bastante difícil que las administraciones regionales y municipales se puedan permitir eso. Pero vale, si se puede, de acuerdo. Y también, evidentemente, es que aquí no da tiempo a hablar de todo, pero evidentemente hay otro tipo de problemas que hay que atajar, y son
favorecer como sea la movilidad, por supuesto peatonal, pero favorecerlo también en transportes, digamos, no mecanizados, fundamentalmente la bicicleta. Y para eso sí que hay que hacer una política seria. Y luego, en la parte punitiva, fíjate, porque pues hay temas que son muy difíciles de resolver. El problema de la carretera de Extremadura es complicadísimo. Complicadísimo porque hay un espacio muy acotado para poder actuar ahí. Entonces, probablemente la única solución que tiene es reducir drásticamente la cantidad de coches que pueden pasar, que garantizar que los autobuses funcionan bien y sobre todo los que funcionan con la periferia, que tienen muchos problemas, pero a lo mejor es que necesariamente hay que cortar y que tienen que pasar menos coches. Y ese tipo de cosas son las que hay que hacer. Yo soy de la opinión, y no es mía, desde luego, pero soy de la opinión de que lo que controla realmente el uso del coche, por lo menos en Madrid, es la congestión. O sea, hasta dónde la gente funciona, la mayor parte de la gente, ya te digo, hay una parte excluida por razones fundamentalmente económicas, bueno, y también de otro tipo. Pues los niños no pueden moverse en coche porque no se les deja conducir, y los muy mayores tampoco. Pero salvo eso, la gente no usa el coche, salvo que si puede económicamente pagárselo, no lo usa si de alguna manera no se encuentra una barrera seria para usarlo. Pues con eso, yo creo que con esa propuesta os agradecemos estar aquí y esperamos que